Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirles: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta está ya cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo le aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida un huevo le dé un alacrán? Pues bien, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, hoy la palabra de Dios nos habla acerca de la oración. Jesús ora en los momentos más importantes de su vida. Al inicio de su ministerio se va al desierto durante 40 días, 40 noches a orar. Antes de elegir a sus discípulos, Jesús ora. Antes de hacer un milagro de resucitar a Lázaro, Jesús ora. Antes de la multiplicación de los panes, Jesús ora. En la última cena Jesús ora. Antes de su pasión se retira a orar al huerto de los olivos. E incluso en la misma cruz Cristo está orando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Toda la vida de Jesús está inspirada en la oración. ¿Por qué? Porque en la oración Jesús entra en contacto con su Padre. Y de ahí Él toma la energía, la fuerza para realizar su ministerio. Jesús en la oración encuentra consuelo cuando es perseguido por los fariseos y los escribas. Jesús en la oración encuentra fuerza cuando no sabe qué hacer, cuando ve toda la gente que no escucha el mensaje del Evangelio. Jesús en sus momentos de dificultad en la cruz, en su oración encuentra la luz que Él necesita para seguir adelante, para permanecer fuerte. Imagínense, de tal manera lo han de haber visto sus discípulos metido en su oración, que sucede lo que hoy hemos escuchado. Un discípulo le dice: Señor, enséñanos a orar. Y entonces Jesús le dice el Padre Nuestro. Primera característica de nuestra oración. En la antigüedad se veía a la divinidad, a los dioses, como algo lejano. Jesús nos viene a decir: el Dios vivo, el Dios creador de todo, no es más un ser lejano. Ese Dios es tu Padre. Hemos escuchado en la aclamación antes del Evangelio: hemos recibido el espíritu de hijos que nos hace llamar a Dios Abad. La palabra Abad no solamente significa padre. La palabra Abad es la palabra
que decían los niños pequeños cuando comenzaban a hablar: papá, papito, pa. En otras palabras, Jesús nos está invitando a comunicarnos, a unirnos con Dios como hijos, pero como hijos inocentes, como hijos que confían, como hijos que dependen totalmente de Dios. Y en respuesta, ¿qué viene? Un Dios que es providente, un Dios que todo nos da, incluso aquello que no le pedimos y aquello que no sabemos pedir. La segunda característica de la oración, dice Jesús, tiene que ser una oración, además de confiada, una oración insistente. Pidan y se les dará. Toquen y se les abrirá. Busquen y encontrarán. Muchas veces nosotros, fíjense, tendemos rápido a desanimarnos cuando Dios, entre comillas, no escucha nuestra oración. A veces pensamos que la oración es un acto mágico, casi un acto de brujería. Hago una serie de rezos, conjuros, hechizos y ya está, ya recé. Y pensamos que Dios va a atender a nuestras demandas así. Y Dios no trabaja así. La oración, hermanos, es una pedagogía, es una enseñanza, es una relación. Y dice cómo Dios muchas veces no nos va a dar lo que le pedimos. ¿Por qué? Les pregunto a ustedes, papás de familia, ¿le das a tus hijos todo lo que te piden? ¿Sí o no? Digo, pues si le das todo lo que te piden, estás jodido. Claro, por eso los hijos se hacen como se hacen, ¿sí o no? Un papá que le da todo lo que le piden sus hijos, ¿en qué los convierte en inútiles? ¿O qué? ¿Son de esos papás que el primer berrinche de sus hijos ya ceden? Dame permiso a tal parte. Ah, no te doy permiso, se encierran en su cuarto, chillan. Está bien, vete. O como esos padres alcahuetas, que apenas te hace un berrinche el hijo y ya, ay, ya para que se calle el niño, dale el celular, porque si no va a estar llorando. Y vamos deformando a los hijos, nos vamos creando unos monstruos que no son capaces de controlarse, que no son capaces de dominarse a sí mismos. Y luego cuando se casan, ahí están los problemas. Por cualquier babosada explotan, ya quieren pegarle a la mujer. O hacen berrinches, tantito un problema en el matrimonio, yo por eso ya lo voto, ya lo dejan. Y van destruyéndose matrimonios. Pero bueno, regreso al tema. Jesús no es un padre alcahueta. Dios no es un padre alcahuete que nos da lo que necesitamos. Dios sabe la pedagogía, es decir, la enseñanza de irnos guiando para darnos lo que nos conviene según su infinita sabiduría. Pidan, pero ojo, pidan y se les dará. Y el problema aquí es ¿qué pedimos? Tristemente, fíjense, normalmente en nuestra oración pedimos cosas materiales. Dame dinero, dame salud, un mejor trabajo. Y hasta las solteronas piden a San Antonio de cabeza, le piden un novio. Luego les manda 2 o 3, ya ni saben ni qué hacer. ¿Qué pides? Fíjense lo que Abraham pide en su oración, libro del Éxodo, primera lectura. Pide misericordia para todos los de una ciudad, Sodoma y Gomorra, que estaban viviendo en pecado. ¿Qué pides en tu oración? ¿Le has pedido tú alguna vez a Dios el don de morir en paz con Él? Como decían los abuelitos, una santa muerte, morir bien, confesado, en paz con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, comulgado, confesado. ¿Le has pedido a Dios la gracia de tener un matrimonio santo? ¿Le pides a Dios por tu esposo que lo ilumine? Ojo, no que lo elimine, que lo ilumine
¿Le has pedido a Dios por la santidad de tus hijos? ¿Le has pedido a Dios que te conceda la gracia de reconocer tus pecados para que, sintiendo horror por ellos, puedas convertirte y seguir a Dios con todo tu corazón? Pide y se te dará, busca y encontrarán, toca y se te abrirá. Toda oración hecha con amor, con confianza a Dios, Dios la escucha. Y no es que Dios no es que Dios no sepa lo que necesitamos, es que muchas veces nuestra oración también nos prepara a nosotros para recibir lo que Dios nos quiere dar. A veces le pedimos a Dios que quite las dificultades de nuestra vida y fíjense bien, benditas dificultades, enfermedades, muerte, dolor, que muchas veces nos hacen tocar fondo para acercarnos a Dios. Muchas veces las dificultades que vivimos en la vida, Dios las permite para sacudirnos, para acercarnos más a Dios. ¿Cuántas veces un matrimonio después de una infidelidad perdonada, sanada, reconciliada, hace que un matrimonio salga fortalecido? Y no con esto quiere decir que todos tienen que ser infieles para hacer crecer su matrimonio. ¿Cuántas veces después de una enfermedad vemos la debilidad de lo que somos y de la necesidad de estar bien con Dios y valoramos mejor la vida, la salud, el trabajo? ¿Cuántas veces nos vemos quejándonos porque tenemos mucho trabajo y cuando no hay dinero, cuando no falta el trabajo, nos damos cuenta y valoramos lo que tenemos? Ayer antes de la misa de 6 de la tarde, 5 minutos antes, 10 minutos antes, se acerca don Rafa Valadez, pertenece a nuestra comunidad. Dice: Padre, ¿puedo ofrecer la Santa Misa por mi yerno y mis nietos? Acaban de fallecer hace 20 minutos en Houston. Un accidente automovilístico les quitó la vida. El yerno y una niña de 6 años y un niño de 9 años. Hoy estamos, mañana no estamos. ¿Qué es lo que le pides a Dios en tu oración? Si en estos momentos, salido de esta Santa Misa, Dios te llama, Dios llama a uno de tus seres queridos, ¿estás listo? ¿Estás preparado? ¿Vives esta Santa Misa, la Santa Misa, como si fuera tu última y única misa en la tierra? ¿Haces de esta Santa Misa un encuentro verdaderamente con Dios? Yo los veo a veces, algunos de ustedes, con mucha tristeza, están allá atrás, ahí como que babeando. Vienes a misa por venir, no contestas, no cantas, no se ve que te metas a celebrar la Santa Misa. Pidámosle hoy al Señor que nos conceda la gracia de hacer una experiencia de oración. Ojo, y a veces pensamos que orar es ponerte de rodillas, estar Padre Nuestro y Ave María. No, es el principio de la oración. La verdadera oración nos debe de llevar a hablar con Dios como se habla con un padre de familia, con una persona que amas, con una persona que extrañas, con una persona con la cual te sientes bien. ¿Por qué nos da pereza orar? ¿Por qué no oramos? Porque no hemos entendido lo que la oración es. Orar es ponerte en contacto con ese Dios, entrar en ti mismo, entrar en comunión con Él, agradecerle, pedirle, adorarle, glorificarle, descargar tus penas, tus alegrías, tus ilusiones, tus anhelos, como Jesús, llenarte de la vida de Dios, porque cuando te unes a Dios, Dios te da su vida. Por eso la oración es milagrosa. Muchos enfermos, cuando hacen oración con fe, reciben sanación, sanidad. ¿Por qué? Porque al entrar en comunión con ese Dios, Él te da su vida divina, Él te sana, Él te cura, Él te levanta. Por eso muchos matrimonios rotos que no se entienden porque no oran. Y al no orar no entran en comunión con ese Dios que los ama, que nutre su amor, que cura. ¿Por qué nuestros hijos se echan a perder? Porque no rezan, porque no oran, porque no están en contacto con aquel que es la vida, con aquel que es el amor, con aquel que es el único capaz de darle sentido a nuestra existencia.
Confía en Dios, pide con insistencia y Dios siempre te va a dar, incluso aquello que no pides, porque Él es nuestro Padre y Él sabe lo que necesitamos. Que así sea.